Perfecto. Bueno, la vez pasada estuvimos viendo, digamos, las nociones relativas al constitucionalismo como un movimiento político que bregaba por la división de poderes. Analizamos distintos antecedentes constitucionales, tanto internacionales como relativos a nuestra propia legislación. Vimos la Constitución de 1819, la de 1826, pero ahora charlando con, digamos, con nuestros compinches en esta aventura, hay todo un debate porque no nos podemos llamar camaradas, tampoco nos podemos llamar compañeros, de manera que hemos optado por esta, digamos, denominación pasajera. Analizamos que era preciso concentrarse en el tema del poder legislativo porque tiene una trascendencia muy particular en relación a nuestra concepción de la organización de la sociedad. Y este motivo es el que justamente la existencia de un poder legislativo independiente y relacionado con la voluntad popular es lo que caracteriza a los sistemas representativos de gobierno. De otra manera, tenemos muy restringida la capacidad de contralor de las facultades de quien ejerce, digamos, la administración de la cosa pública, que como la vez pasada estuvimos viendo, es el Poder Ejecutivo. En ese sentido podemos ver que en la mayoría de los países a nivel mundial existen sistemas de, digamos, organizaciones colegiadas, llamadas en castellano asambleas, cuya función es el ejercicio exclusivo de la actividad legislativa. O sea, producen las normas generales con las cuales se organiza un país, que nosotros denominamos leyes. Ahora bien, no en todos los lugares se denomina de la misma manera a este cuerpo colegiado y inclusive no se organiza de la misma forma. Tenemos sistemas unicamerales, sistemas bicamerales. Ha existido hasta hace no mucho, hasta los años 90, una excepción de un sistema tricameral, esto es en vigencia del llamado apartheid en República Sudafricana, que establecía categoría de representación de acuerdo o no a la etnia a la que se perteneciera. Había un sistema tricameral que caducó con el fin del apartheid en Sudáfrica. Incluso en la Confederación Suiza existió hasta el siglo XIX un sistema tetracameral. Pero lo usual es que los sistemas sean bicamerales. ¿Por qué? Porque de esta manera la representación que se está, digamos, atribuyendo a la Asamblea responde a dos principios. Por un lado, al principio democrático, que se ve reflejado generalmente en las cámaras, llamada Cámara Baja, por ejemplo, en el sistema parlamentario británico, que es el más antiguo que llega hasta la actualidad, con continuidad, tenemos a los commoners, la Cámara de los Comunes. Y después tenemos también una Cámara Alta, donde están, digamos, la Cámara de los Lores. Tengan en cuenta que el origen de las atribuciones del Parlamento, tal como se fueron desarrollando en la Edad Media y llegaron en el sistema del common law a, digamos, la actualidad, se origina en la Carta Magna de 1215. ¿Alguien quiere hacer una pregunta porque levantaron la mano? Carlitos, creo que alguien quiere preguntar algo, porque me apareció como que alguien levantaba la mano. Diego, adelante. Está preguntando qué es la Cámara de los Comunes. Bien, porque ahí en el chat salió comines, pero interpreto que son los commoners, los comunes.
Bueno, la Cámara de los Comunes justamente es la que tiene a la representación del pueblo llano en el sistema parlamentario británico, que se hace por distritos electorales, así es desde muy antiguo, a través de un sistema de elección por parishes, o sea, las parroquias, y que, digamos, tiene las características siguientes. La Cámara de los Comunes tiene prohibido el ingreso del rey desde la Revolución de 1680, pero, a diferencia de nuestros sistemas, la corona es la cabeza de todo el Parlamento. E incluso, ustedes saben que el sistema constitucional británico es consuetudinario, no tiene normativas escritas, de manera tal que el poder de veto de la corona incluye el de, digamos, oponerse a la sanción de cualquier legislación que sea vulneratoria de las normas fundamentales o constitutivas del Reino Unido. La corona muy pocas veces ejerció esta prerrogativa y de hecho como la iniciativa legislativa la tienen los commoners en el sistema parlamentario británico, es imposible que se sancionen normativas que no sean propuestas por los commoners. La diferencia, por ejemplo, con el sistema nuestro es que la Cámara de los Lores, los representantes de la nobleza que la integran y, digamos, los miembros del gabinete de ministros que también la representan, son elegidos, los miembros del gabinete de ministros son elegidos por el Prime Minister, pero la corona elige a los lords. Incluso hay 3 spiritual lords, o lores espirituales, que son los 3 obispos más antiguos de la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia anglicana. Entonces, digamos que los principios que reportan el sistema democrático de gobierno están reflejados en el sistema, digamos, consuetudinario británico por la recepción de la concepción más que de una norma positiva. ¿Se entiende? Porque si hubiese un sistema, o sea, si este sistema fuese arbitrado de un modo, digamos, contrario al espíritu de la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por ejemplo, podría llegar a hacerlo con el aval de, digamos, un grupo significativo de parlamentarios. Y esta circunstancia se da, por ejemplo, en el modo en que están representados los territorios, digamos, o dominios de la corona fuera de, digamos, del Reino Unido. Ahí está, ahí me está preguntando Diego algo sobre Maggie, sobre Margaret Thatcher. Quiero verle de nuevo la pregunta porque se borró. No sé si la ves, Carlitos. Dame un minuto. Dale, se me borró la pregunta, no la veo, por eso. Ahí la están Pero lo que buscando, Diego. pregunta es que él tiene entendido, Diego, de que eso cambió cuando Margaret Thatcher fue a pedir, ¿cómo se llama? La unión bicameral y una unión de su pueblo a la crisis que estaba sufriendo en esa época. Eso es lo que dice él. No sé si subsiste hasta el día de hoy ese sistema, lo ignoro, pero sí sé que algo sucedió en el momento en que se llevaron adelante las políticas de privatización en el Reino Unido, porque eso generó todo un sistema de, digamos, una situación económica muy, muy especial que sucedió en la década del 80, en forma concomitante con la crisis de las Islas Malvinas, ¿no? Bueno, adelante, Igualmente, Dani. hasta el día de hoy, digamos, los principios constitucionales que rigen el sistema parlamentario siguen siendo los mismos porque es de naturaleza consuetudinaria.
puede haber un régimen de excepciones que también está contemplado. Ese régimen de excepciones, por ejemplo, se presentó también durante la Segunda Guerra Mundial, a petición de Winston Churchill. Ahora, ¿cómo es exactamente cómo, digamos, funcionó en uno y otro caso? Habría que analizarlo. Bien, bueno, un poquito me adelanté al tema, charlando cómo funciona el sistema en el marco del Common Law. Quería agregar que existen actualmente 3 excepciones a lo que a la existencia de una asamblea legislativa. Uno es el Emirato de Afganistán, que es un emirato islámico y tiene un Consejo de Estado, de manera que, digamos, el Consejo de Estado no reporta exactamente un sistema de elección, digamos, popular, porque está integrado por un cuerpo consultivo de expertos en la ley Sharia, de acuerdo a la interpretación de la idea talibán. El otro es el Reino de Arabia Saudita, que es una monarquía de tipo absoluta y tiene también un Consejo de la Corona, pero no tiene, digamos, ni facultades de limitar las decisiones del monarca, ni tampoco se elige por consulta popular, sino que está integrado por los principales príncipes, fundamentalmente, de ahí viene la palabra príncipe, las cabezas de la familia Saud, al Saud, que son los descendientes de la dinastía fundacional. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el sultanato de Bahrein, que tampoco tiene ninguna asamblea legislativa. Y es el caso también de la ciudad-estado del Vaticano, que tiene un consejo pontificio para la administración digamos, del Estado del Vaticano, pero que obviamente no reporta ningún sistema electivo ni tiene facultades para limitar, digamos, la soberanía del sumo pontífice de la Iglesia Romana, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver dentro de los sistemas, digamos, que habíamos previsto, ya de alguna forma charlamos cómo funciona en el Common Law, como es, por ejemplo, el sistema de la República Federativa Alemana. Bueno, la Constitución de 1871 resultó, digamos, cambiada por la Constitución de Weimar y, digamos, el sistema original tenía una Cámara de los Señores, que era la Cámara de los Señores del Reino de Prusia, que con la, digamos, con la unión de los lands y de los distintos reinos que conformaron el Segundo Reich, o sea, el Imperio Alemán, en 1870, se convirtió en la Cámara Alta del Imperio Alemán. Pero a partir de 1949 tienen que tener en cuenta que hay un interregno que está dado por la excepción que significó el Tercer Reich, porque técnicamente el nacionalsocialismo no abrogó, no abolió la Constitución de Weimar. Lo que hizo fue proceder de hecho, digamos, ustedes tendrán nociones del incendio del Reichstag y todo eso. Justamente el Reichstag es lo que actualmente es el Bundestag. Y originalmente en la Constitución de 1871 tenías un Bundestag, ya que era el Imperio Alemán era un Estado federal, al igual que lo es ahora la República Federal Alemana, y tenías un Bundesrat. El Bundesrat era la Cámara Alta, era la Cámara de los Señores del Reino de Prusia, convertida ahora en una Cámara de carácter, digamos, de representación ampliado a los distintos reinos y lands que componían el imperio. Desde 1949, el Bundesrat, la Cámara Alta, no tiene ya, en la nueva Constitución alemana, no tiene el carácter de integrante del poder legislativo. Esto es muy curioso, porque entonces
tendríamos como que es un sistema unicameral y no lo es. Lo que sucede es que en el Bundesrat lo que tenemos son la representación de cada land. O sea, los Länder están representados con diferencia de votos. O sea, cada Länder vota, y ahora les voy a decir qué es lo que votan, qué es lo que justamente implica esa diferencia con, digamos, el carácter que tienen de integrantes del Poder Legislativo otras cámaras altas. Ellos solamente votan lo que sería la promulgación de las leyes, pero no pueden originarlas. Y además sus integrantes no son elegidos por la voluntad popular, sino que son designados por cada land, de manera que, digamos, el poder ejecutivo de cada estado federal alemán, de cada land, o sea, cada uno de los Länder, envía, digamos, representantes al Bundesrat, y estos representantes tienen una cantidad de votos que está relacionado con la proporcionalidad de la población del Länder al que representan. Pero el punto es que no pueden votar en forma, digamos, diferente. Tienen 6 votos, por ejemplo, pero esos 6 votos pueden ser otorgados o no otorgados a la promulgación, a la sanción de una norma que venga de la Cámara Baja. Lo que no pueden es dividirlos. Generalmente, en el Bundesrat tenemos, por ejemplo, integrantes del gabinete de ministros del gobierno del Estado allí representado. En el 2002, en relación a una ley de inmigrantes, por ejemplo, se generó una discordancia creo que en el voto del land de un estado del sur, de Baviera, entre el ministro, que sería el jefe de gabinete del Estado, y uno de los ministros asesores, votando uno a favor y otro en contra. El presidente del Bundesrat le pidió que reconsideraran el voto, y como digamos, el jefe de gabinete, el primer ministro de ese Länder, insistió en el voto positivo, se lo tomó como tal, a pesar de la oposición del otro miembro de la representación. Pero el resultado de esto fue que la Corte de Constitucionalidad, que es un tribunal superior exclusivamente encargado de determinar la constitucionalidad o no de las leyes, que eso no es un elemento que tengamos en nuestro sistema, pero sí está presente en los sistemas parlamentarios, por ejemplo en Italia o en Alemania, rechazó esta interpretación que se había efectuado y determinó que se debe tener por nulo el voto, atento al hecho de que se le otorga una cantidad de votos a cada estado en relación a su representación, pero no para que pueda ser, por ejemplo, un voto dado por la negativa y otro en forma afirmativa, sino que de todo el Estado votará en uno o en otro sentido en relación a la norma de la que se trata. Bueno, en los sistemas parlamentarios sucede también que digamos, el poder ejecutivo no surge de una designación por escrutinio popular directo, como es en los sistemas presidencialistas, sino que en estos sistemas lo que sucede es que la Asamblea Legislativa es la que por acuerdos, generalmente alianzas,
termina señalando quién va a resultar el primer ministro. Son generalmente países que tienen una tradición monárquica, entonces la representación de la soberanía del país está en una persona que no es quien ejerce de hecho el poder ejecutivo. En este caso, por ejemplo, en Alemania, el canciller es producto de la elección que hace digamos, el acuerdo que se genera entre las alianzas políticas en el Bundestag, pero no en el Bundesrat, que es la Cámara Alta. Pero fíjense que hay un presidente de la República Federal Alemana, el cual tiene caracteres exclusivos de representación. Acá Diego dice que en Francia también, la Constitución francesa ha cambiado tantas veces, no estoy interiorizado cómo funciona actualmente, pero sí sé que es un sistema parlamentario. Así que es evidente que debe ser así. O sea, Emmanuel Macron básicamente ocupa una función que es la del Ejecutivo, pero hay un presidente de la República Francesa que debe tener las funciones de representación estadual. Lo mismo pasa con el Knesset israelí, que es una asamblea parlamentaria, y ustedes ven que hay toda una cuestión en relación a Netanyahu, que es el primer ministro, pero que no es el presidente de Israel. Ahora, nuestro sistema sigue el sistema presidencialista, en el cual la elección del presidente es objeto de un escrutinio popular, elecciones. A diferencia del sistema americano, donde existe un colegio electoral, tal como existía en la Argentina, en vigencia de la Constitución de 1853, reformada en 1862, la elección del presidente es facultad de, digamos, el colegio electoral. Así es en Estados Unidos, que se conforma un colegio electoral que tiene que ver con la, digamos, filiación de los gobernadores, o sea, cómo queda la elección en los distintos estados de la Unión, porque son los que van a determinar quiénes son los delegados a ese colegio electoral. En la Argentina, en cambio, hemos cambiado a un sistema que ustedes lo han visto en acción recientemente, que es un sistema donde se elige, digamos, hay una primera vuelta, primero hay las que podríamos llamar las primarias, donde se determinan quiénes van a poder ser candidatos. Nosotros tenemos un sistema de barrera electoral. La barrera electoral significa que aquellos que quieran, digamos, participar en las elecciones, en el caso de autoridades nacionales, tienen que alcanzar el 1,5% de la representación, la agrupación que los promueve, el partido político o la alianza que los promueva, y para ocupar un escaño en el Parlamento, la barrera electoral, que vendría a ser el, digamos, zócalo, es en nuestro país del 3%. Si no se alcanzan estos guarismos, no se puede acceder ni a una representación parlamentaria, para el caso que analizamos recién, ni participar, digamos, para elecciones nacionales si no se alcanzó el 1,5%, ¿no? Y el 3% es para la representación parlamentaria, para ser diputados concretamente, porque los senadores son elegidos mediante otro sistema. Nosotros tenemos 72 senadores y creo que 235 o 250 diputados. Bien, bueno, estábamos viendo cómo son los distintos sistemas. Entonces nosotros ahora que vemos cómo funciona esto en el mundo, podemos, digamos, trasladarlo a nuestra realidad nacional. Acá el sistema proporcional que se elige tiene una fórmula
yo recuerdo que es producto de digamos, es un diseño de Víctor Donorto, no recuerdo bien la segunda parte del apellido, pero era un legislador belga que creó esta fórmula mediante la cual se puede determinar la proporcionalidad representativa para, digamos, determinar cada cuántos habitantes corresponde designar un diputado. En la Argentina creo que está vinculado con el censo que se hace cada 10 años, porque es allí donde se, digamos, precisa la cantidad de población que tenemos, de manera de poder asignar esa proporcionalidad. Yo no sé si está en alrededor de un diputado cada 10.000 habitantes o algo así. No lo recuerdo con precisión, pero es una proporción que surge de ese cálculo. A ver si yo encuentro el nombre del el sistema D'Hondt. Ahí está. Ahí O ya mal les digo, llamado Víctor, sistema DONT, que es lo mismo. ese es el sistema D'Hondt. Este señor Víctor D'Hondt seguramente era de ascendencia francesa, porque el apellido es un apellido, ustedes saben que en Bélgica hay un cantón valón y otro flamenco, y el sistema establece cocientes sucesivos para cada, digamos, lista electoral. Es un tema medio complejo, porque hay que hacer una ecuación donde tenemos, digamos, B sobre S más 1. B representa el número total de votos recibidos por lista y S representa la cantidad de escaños, digamos, que le va a corresponder a cada uno, comenzando por un momento inicial en 0. Entonces se va dividiendo sucesivamente la cantidad desde 1 hasta el número total de escaños, y a partir de ahí se va ordenando el cociente de mayor a menor, asignando a cada escaño, digamos, los diputados hasta que se agote la cantidad de escaños. Ahora, esto ha sido criticado porque genera una cierta distorsión. Pero la distorsión, si uno la compara con la que puede generar la barrera electoral o la que puede generar la división en distritos, es mucho menor. Porque, por ejemplo, ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires tiene, yo no recuerdo bien, pero creo que son 25 diputados. Corríjame algunos si me equivoco. Y los distritos que mayor cantidad de diputados pueden designar están dentro de esta provincia, por ejemplo, La Matanza. Entonces, depende de cómo se haga la división por distritos electorales, va a resultar beneficiada una u otra postura. Entonces, ese es el tema de la división en circunscripciones. Y el tema de la barrera electoral, que en nuestro país ya les comenté es del 3 y el 1,5, en otras, por ejemplo, en Turquía es del 7%, en la Federación Rusa es del 7%. Entonces, en los lugares donde resulta más concentrado el poder, más alto es digamos, el umbral, porque de esa manera se necesita tener un nivel de representación, digamos, más extenso para poder participar de los comicios y de los actos eleccionarios, dejando afuera una cantidad de minorías que se van a ver forzadas a generar alianzas o van a resultar invisibles para el sistema electoral. Bueno, en base a esto ya tenemos una noción de, digamos, cómo es que se genera el sistema electoral y qué diferencias hay entre los distintos sistemas a nivel mundial.
Ahora yo propongo que analicemos el funcionamiento, ¿no es cierto?, cómo es la elección y cómo es el funcionamiento en nuestro país. Bueno, en nuestro país nosotros tenemos un sistema bicameral, con una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, en la cual, como yo les comenté, los principios rectores son que la Cámara de Diputados representa a la población en general de toda la nación, mientras que la Cámara de Senadores en realidad está orientada a la representación de los, digamos, distritos federales que nosotros tenemos, las provincias. Acá es interesante advertir que la Cámara de Diputados, los diputados tienen mandatos por 4 años que se renuevan cada 2 años, mientras que los senadores tienen mandatos por 6 años que también se renuevan cada 2 años. Circunstancia que permite que, digamos, coincidan, a veces no, pero coincidan las elecciones de medio término con la renovación de las cámaras. De manera que puede haber, digamos, elecciones en las cuales se está eligiendo los diputados, por ejemplo, un tercio de la Cámara de Senadores y la mitad de los diputados que, al haber ya agotado su mandato, se ven obligados a, digamos, a ser renovados. Hay que advertir que puede haber mandatos sucesivos y que estos mandatos no tienen en nuestro sistema, digamos, un límite. En otros sistemas constitucionales sí existe una limitación o sea, no pueden elegirse, por ejemplo, si no es por mandatos intermedios, o no pueden elegirse por más de 2 mandatos consecutivos, como es en el caso de la República Federal Alemana. Ahora, en vista de eso, tendríamos que ver cómo, una vez elegidos, cómo funciona nuestro Congreso, que es el órgano legislativo. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, hacer alguna pregunta? Cuéntenos. Acá Diego pregunta si el Estado Nacional podría intervenir en, digamos, una elección provincial, y no leí la otra parte. La pregunta yo la interpreto a través de lo que era el sistema de la intervención federal que se dio varias veces en el marco de la Constitución de 1853 con la reforma del 62. En la vieja Constitución se podía llegar a generar digamos, una intervención federal en base a esto, pero la Constitución de 1994 lo prohíbe expresamente. O sea, no permite que el Poder Ejecutivo intervenga por una cuestión de elecciones directamente, sí por conmoción interior o por circunstancias extraordinarias, pero no por un tema, digamos, de elecciones. En el régimen anterior al 94 sí era más flexible. De hecho, bueno, Avellaneda lo hizo durante su gobierno. Creo que también Sarmiento intervino en las elecciones en Corrientes porque se generó, digamos, un enfrentamiento con el Partido Federal y con algunos, digamos, caudillos en ese marco, en Entre Ríos y en Corrientes, creo. En Entre Ríos, bueno, con la revolución que terminó con la muerte de Urquiza. O sea, tenemos antecedentes de ese tipo de circunstancias y creo que en base a eso limitaron el poder de la intervención federal por el Ejecutivo en la reforma de 1994. ¿Alguna otra? A ver. Bueno, los territorios nacionales estaban sujetos a la autoridad federal en forma directa, o sea, ahí no había una intervención
no había, eso técnicamente no era una intervención, sino que era el ejercicio de las prerrogativas del Poder Ejecutivo en relación a esos territorios. Ustedes saben que hasta la ley de provincialización de Tierra del Fuego fue un territorio nacional. Antes de eso, y hasta los años, no sé si 50, por ahí, la provincia del Chaco era un territorio nacional. Y existió lo que se llamaba la gobernación de los Andes hasta después de la guerra de Arica, en la guerra del Pacífico, existió una gobernación que era un territorio nacional que luego se disolvió y se integró a las provincias de Jujuy y de Salta. O sea que ha habido varios, alguien me dice también de Formosa, creo que Formosa estaba integrada con el Chaco dentro de un territorio nacional y se provincializaron en dos momentos distintos, pero no lo Dani, recuerdo con precisión. Sí, Alejandro pregunta si en el caso de Formosa el gobernador decidiese una reelección indefinida, ¿no se puede hacer nada? Es lo que pregunta él. bueno, lo que pasa es que las autoridades provinciales tienen las facultades para adoptar las medidas del caso y someter a juicio político al gobernador que esté actuando en franca violación a la Constitución provincial y a la nacional. Pero supongamos que ese gradiente de contralor fracasa. Yo, en ese caso, creo que se podría hacer a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomando en cuenta que es una competencia originaria de la Suprema Corte, atento a que se está infringiendo el principio de, digamos, de soberanía popular, que es el sostén del sistema constitucional nuestro. O sea, un gobernador no puede pretender, digamos, actuar de facto o reformar la Constitución en contra de los principios generales de división de poderes que está establecido en la Carta Magna. En esos casos incluso creo que podría haber una intervención, pero no va a poder ejercerla si no es con el aval de la Suprema Corte. O sea, la Suprema Corte es la que va a tener que resolver esto, y ahí se presenta uno de los problemas que tiene nuestro sistema constitucional, porque nosotros no tenemos un Tribunal Supremo de Constitucionalidad. De manera que para que intervenga la Corte Suprema de Justicia, se requiere que lo haga a instancias de un particular o de una institución o de un organismo como era el representante, el ombudsman, en su momento, que ustedes saben que desde el 2009 es uno de los organismos que está, digamos, es un órgano autárquico del Poder Legislativo, el Defensor del Pueblo, y está vacante desde el 2009. Nunca se dio cumplimiento a la designación del Defensor del Pueblo de nuevo. En una época fue, creo que el último fue Mondino, y no lo reeligí, o sea, hubo uno en la época de Menem y otro después que duró hasta el 2009 y no lo volvieron a reemplazar porque en su momento el kirchnerismo, digamos, interpretó que era mejor sin ombudsman. Y el otro organismo que tiene el Poder Legislativo, que es, digamos, la Auditoría General de la Nación, que es el organismo que está encargado del contralor externo, esto es muy importante, o sea, el contralor legal, contable y de, digamos, de eficiencia de la ejecución de los organismos del Estado. Y tiene que presentar un informe anual al Parlamento, o sea, al Congreso, porque es
un organismo que funciona en la órbita del Congreso. El otro organismo que existe es, digamos, el CIGEM, que está en el ámbito del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero allí hay un contralor interno. Eso es digamos, un aspecto diferente de la... En cambio, en el ámbito del Congreso, el ejercicio del contralor puede pasar por distintos pedidos de informe. Ustedes saben que actualmente, con la Constitución del 94, el jefe de gabinete tiene la obligación de presentar informes periódicos en el Congreso, y lo hace en forma alternativa ante la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados una vez cada 30 días. El comienzo de las sesiones ordinarias del Congreso es el 1 de marzo y la finalización de las mismas es el 30 de noviembre. Alguien me hizo una pregunta y no la pude contestar. Creo que Alejandro me preguntó algo y quedó... No, Diego preguntó si existe ley de lemas todavía. Me parece que no, ¿eh? Me parece que ha sido reemplazado eso. Estoy mandando un mensaje a uno que me está llamando justo ahora. Ahí está, esperen que lo... Ahí está. Bueno, entonces ahora podríamos avanzar con cómo se lleva adelante, digamos, cómo funciona, cómo se ejerce, digamos, la función propia del Congreso, que es la sanción de las leyes. Entonces, primero que nada, tenemos que saber qué es una ley, cómo se diferencia de un decreto o de una resolución. Esencialmente, una ley es una norma que tiene carácter compulsivo y obligatorio para toda la población en el ámbito de su competencia. De manera que, obviamente, una normativa general está dirigida a el ordenamiento de un aspecto de la, ahí se va Diego, saludos, de un aspecto de la, digamos, realidad social, política o económica del país. ¿Por qué tiene este carácter de norma general? ¿Y por qué? Hay normas que son particulares, que están diseñadas o para solucionar una controversia, y en este caso estamos frente a las sentencias, que son los pronunciamientos del Poder Judicial, o normas que tienen un carácter también general, pero que su objetivo es precisar los alcances y establecer los mecanismos mediante los cuales una ley debe aplicarse. Y en ese caso estamos ante los decretos, que son dictados por el poder administrador, o sea, el poder ejecutivo. De manera tal que, digamos, en el universo de las normas, aquellas que tienen un carácter de alcance general y el objetivo ordenatorio de un aspecto de la realidad social, económica o de interés general de la población, son las leyes. Ahora bien, las leyes en nuestro sistema pueden ser originadas por una consulta, digamos, por iniciativa popular, tal como figura el artículo 49 de la Constitución, pero que eso no significa que se esté violando el principio de representación, porque el pueblo no gobierna, no delibera ni gobierna, sino es a través de sus representantes. Lo cierto es que si surge de una consulta, la ley debe ser ingresada por alguna de las cámaras, ¿no? Si nosotros ponemos el artículo 49, 50, donde está esto reglamentado en la Constitución, lo podemos ver bien. Constitución Nacional, ahí está. A ver. Vamos a ver.
Es el artículo 39 de la Constitución. Y hay una ley que lo reglamenta, que la tenemos acá, la 24747 de 1996. Veamos primero el 39. Que nos dicen que los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de 12 meses. El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del 3% del padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa. No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuestos y materia penal. Y después tenemos la ley, que es la 24747, sancionada en 1996, de iniciativa popular, que es la que reglamenta el artículo que acabamos de leer, ¿es así? Lo importante es que surgida la iniciativa y cumplido con los requisitos de la ley, que después vemos cuáles son, tiene que tener el ingreso por una de las dos cámaras y seguir el régimen de, digamos, de tratamiento de todas las respectivas leyes, ¿no? Entonces, ingresados generalmente o sea, especialmente hay leyes que no pueden ser iniciativa de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. Ahora lo vamos a especializar, lo vamos a explicar. Entonces, primero quiero explicarles cómo se inicia y cómo se veta. Todo lo que tenga que ver con legislación fiscal, reclutamiento de tropas, reforma del sistema fiscal, la Cámara de origen tiene que ser el Senado. Ahora, fuera de eso, puede tener origen en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Una vez que tiene su origen en la Cámara que genera el proyecto, se puede determinar por votación que pase a comisión. En vez de seguir el trámite de debate en la Cámara, circunstancia en la cual la mayoría necesaria para su aprobación es la mayoría absoluta, o sea, el 51%, la Cámara puede, por los 2/3, decidir que pase a comisión. ¿Qué son las comisiones? Bueno, la Cámara de Diputados tiene 45 comisiones unicamerales. Hay comisiones también en senadores y hay comisiones que son bicamerales. Si vamos a la página del Poder Legislativo, vamos a ver cuáles son las comisiones, digamos, unicamerales. Que es interesante verlo porque son unas cuantas, 45. Estoy buscando acá justamente el listado de comisiones. A ver. Esto me gustaría compartirlo con ustedes porque Dani, una pequeña comisiones... corrección, son Sí, 46. puede ser. Yo dije 45, ¿no? Sí, 46. Es así. Acá tengo Porque la la lista de 46 comisiones. es mujeres y diversidad, que esa te la olvidaste. Que es la última, sí. Ya, es Sí, la tomen en última que cuenta se que agregó, mujeres y diversidad.
me había olvidado de un detalle, que tenemos la ley de cupo femenino y tenemos la ley de diversidad. Tenemos dos leyes distintas que exigen una representación del 50%, así como lo escuchan, en, digamos, en el ámbito de los titulares del ejercicio del poder legislativo, o sea, tanto en la Cámara de Diputados como de senadores. Yo no recuerdo exactamente los términos de la ley, pero lo que exigen es eso. Más allá de esto, me parece que no sé si se está cumpliendo. He encontrado artículos que especifican que la República Argentina es el país de América Latina que tiene mayor cantidad de diputados, de diputadas. O sea, tenemos más cantidad que otros países de Latinoamérica, pero no sé si llegamos a cubrir el cupo del 50%. El cupo inclusive es exigido para el armado de listas, y no solo de listas, sino también de autoridades de partidos políticos, entre otras cosas. Sí, estoy, dele que te dele buscar la lista de comisiones porque era muy entretenido Te la puedo ver. leer, si querés, te la puedo leer. Por favor, Asuntos, porque asuntos acá tengo constitucionales. asuntos constitucionales. Efectivamente, Carlito, son 46. La 45 es la de discapacidad. Y están los días, si ustedes entran, no sé cómo copiarlo, por ahí Carlitos lo puede copiar ahí en el chat, en la página digamos, de los diputados, del Poder Legislativo, de la 1 a la 46 están todas las comisiones, la sede de las comisiones, algunas tienen al secretario indicado, otras no. Lo importante es saber que las comisiones no solo están integradas por legisladores, están integradas también por asesores, que son designados por los legisladores y que cobran un sueldo que surge del erario público. Por ejemplo, acá tenemos comisiones como prevención y seguridad, asuntos constitucionales, legislación general, justicia, etcétera, etcétera. Después tenemos comisiones como la de deportes, tenemos la comisión de mujeres y diversidad, o sea, hay comisiones que intereses marítimos, fluviales y pesqueros y portuarios, que tienen un ámbito de competencia mucho más restringido que otras, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede con las comisiones? Las comisiones, cuando se les delega el estudio de un tema, lo que generan, obviamente, no tiene un carácter vinculante, pero sí, una vez que se les ha delegado, tienen que generar un dictamen. El dictamen puede ser remitido de nuevo a la Cámara que, digamos, que delegó a la comisión el asunto, tiene hasta un año para pronunciarse la comisión, y una vez que, digamos, que volvió a la comisión, que volvió de la comisión, la Cámara tiene que tratarlo. Ahora bien, tiene un plazo para esto que no lo recuerdo, me parece que son 10 días. Si no lo trata, el tema es que el proyecto, digamos, pasa del ejercicio, tendría que generarse. El tema es que tiene un año la Cámara de Origen para tratarlo, ¿no? Y esto es fundamental tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque aun cuando lo haya delegado a la comisión por los 2/3 de los votos, también por la misma cantidad de votos, la Cámara puede solicitar el reenvío del proyecto desde la comisión, esté o no esté listo el dictamen. En esas circunstancias sí va a continuar el trámite ordinario. Ahora, digamos, para aprobar o no el proyecto se requiere mayoría absoluta. Es distinta a la otra mayoría. El tema es que desde allí, desde la Cámara de Origen, que puede ser diputado, salvo las excepciones que yo les
expresé, o puede ser senadores, pasa a la Cámara Revisora. Una vez que pasa a la Cámara Revisora puede aprobar o desechar el proyecto. En el caso que lo haya aprobado, que esto haya sido así sin observaciones, enmiendas o, digamos, otro, digamos, aditamento, el proyecto resulta sancionado y pasa al Poder Ejecutivo para que lo promulgue. Pero el Poder Ejecutivo puede vetarlo. Cuando el Poder Ejecutivo lo veta, el veto puede ser absoluto o puede ser parcial. Y esto es importante tomarlo en cuenta. Si el veto es, digamos, acá está, por ejemplo, lo que dice el artículo 80, se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, dice el mismo artículo 80, que esto ha sido objeto de una interpretación por, digamos, por el propio Poder Legislativo en el año 1995. Ahora se los explico. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu o la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En estos casos será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia. Eso dice el texto del artículo 80. Ahora, ¿qué es lo que interpretó, digamos, el Congreso en relación a esto? Y que, digamos, cuando hay un veto parcial, se requiere la revisión por parte de ambas cámaras. Si no, no puede promulgarse. Es difícil que haya, recuerdo del gobierno de Menem, una reforma con veto parcial de alguna norma, pero no es habitual eso. Habitualmente, cuando el presidente ejerce el derecho de veto, es, digamos, contra la norma en forma completa, como sucedió con el tema de lo que había surgido para el financiamiento de universidades públicas hace más o menos 10 días, no sé si recuerdan. Ahora, puede suceder que la Cámara de Origen lo apruebe, la revisora lo rechace, circunstancia en la cual el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año. Y luego está que el proyecto sea ya rechazado en la propia Cámara de Origen. Allí se aprueba de nuevo, mejor dicho, se adopta de nuevo el criterio de el non bis in idem por un año. Durante ese mismo año no se puede, digamos, reincidir en ese proyecto. Al año siguiente podrá ser, digamos, planteado nuevamente en forma idéntica o con reformas o un nuevo proyecto. Ahora, ¿qué sucede en los casos en que la Cámara Revisora, supongamos que la Cámara de Origen lo aprueba, la Cámara Revisora corrige el proyecto que le ha sido remitido de la Cámara de Origen? En ese caso, la Cámara de Origen puede aceptar las modificaciones y allí va a ser sancionado por la Cámara Revisora. O también puede suceder que la Cámara de Origen insista en la redacción original. Y así lo que sucede es que se debe alcanzar la misma mayoría o una superior que la de la Cámara Revisora para que se sancione como ley el texto originalmente aprobado. En caso de que no lo logren, queda sancionado el de la Cámara Revisora. Vale decir que tiene que haber una mayoría parlamentaria de la Cámara de Origen que supere, digamos,
aquella por la cual se adoptaron las reformas para que resulte sancionada con las reformas. De lo contrario, si no se alcanza ese porcentual, la ley va a resultar sancionada con las reformas originadas por la revisora. ¿Se entendió el concepto? Es un poco complejo. Lo hemos visto esto funcionar así que, digamos, es lo que la práctica parlamentaria presenta más habitualmente, ¿no? Se origina un proyecto, el proyecto resulta aprobado en la Cámara de Origen, va a la Cámara Revisora, la Cámara Revisora, digamos, hace una serie de reformas, vuelve a la Cámara de Origen por esta circunstancia, y ahí tiene que adicionar o corregir o insistir en el original. Para lograr eso tiene que obtener una mayoría superior a la que generó las reformas. No sé, ¿tienen alguna duda? Bien. Bueno, entonces es prudente, digamos, ver cómo es el sistema del veto. Ahora bien, cuando el Poder Ejecutivo veta, la Cámara Legisladora de inicio puede confirmar la ley, y en ese caso tiene que hacerlo con los 2/3 de los votos para insistir en la sanción. Ahora, la revisora puede confirmar la, digamos, propuesta original también con los 2/3, y así resulta promulgado automáticamente. Esto es con relación al ejercicio del veto. Ahora, supongamos que veta, entonces, la Cámara de Origen no cuenta con los 2/3, no pasa a la Cámara Revisora y se mantiene el veto. Supongamos que la Cámara de Origen cuenta con los 2/3 de los votos para insistir en la sanción, pero la Cámara Revisora no, digamos, el proyecto en el que insiste la Cámara de Origen no consigue los 2/3 en la revisora. Y nótese que digo de origen y revisora, porque salvo materias específicas, cualquiera de las dos cámaras puede generar un proyecto. Y necesariamente siempre va a pasar a la siguiente, a la Cámara, digamos, sea diputados o senadores, para que actúe en su condición de revisora. Estábamos analizando el caso en que no resulta confirmado por la Cámara Revisora. En ese caso también se mantiene el veto. ¿Y de dónde surgen estas especificaciones? Este sistema de los artículos 77 a 84 de la Constitución Nacional. Es de atenderse lo que dice el artículo 81 con el tema de el periodo de, digamos, de un año en el que un proyecto no puede, que no haya obtenido, digamos, la sanción no puede ser reiterado. El artículo 81 dice así: ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Esto explica lo que comentábamos recién. Ninguna de las cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiera sido adicionado o enmendado en la Cámara Revisora. El Poder Ejecutivo, si, digamos, propone un proyecto, lo puede retirar, como hemos visto que sucedió con la Ley Bases en la primera etapa de su tratamiento legislativo. No sé si ustedes recuerdan. Ahora, la Cámara que origina un proyecto, si la Cámara Revisora se lo reforma, ahora no puede negarse a tratarlo porque está, digamos, reformado. En ninguna de las cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella
y no hubiera sido adicionado o hubiera sido luego adicionado o enmendado por la revisora. Si el proyecto fuera objeto de adiciones o correcciones en la Cámara Revisora, deberá indicarse el resultado de la votación al fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por la mayoría absoluta de los presentes o por las 2/3 partes. La Cámara de Origen podrá, por mayoría absoluta de los presentes, aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones se las haya realizado la revisora por las 2/3 partes de los presentes. En este último caso, el proyecto pasa al Poder Ejecutivo con las adiciones y correcciones de la Cámara Revisora, con el voto de las 2/3 partes de los presentes. La Cámara de Origen entonces no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara Revisora. Y en ese caso se produce la promulgación, ya sea porque el presidente dicta un decreto específico que promulga la norma, o porque guarda silencio por los 10 días siguientes y de esa manera sucede en forma automática. Entonces tenemos la sanción, la promulgación, y hay un tercer elemento que conforma la obligatoriedad de la aplicación de una ley, porque una ley puede haber sido sancionada y no ser todavía obligatoria. Puede haber sido promulgada por el Ejecutivo y no ser obligatoria. El tema está en la publicación en el boletín oficial, que es lo que la hace pública. Es el requisito de publicidad que tienen las leyes, que tienen que ser publicadas en el boletín oficial, que depende del Poder Ejecutivo, para que sea conocida por todos y de esa manera adquiera, digamos, que sea obligatorio su cumplimiento, que se encuentre formalmente, por eso se dice promulgada, sancionada y publicada, ¿no? Y se coloca, si ustedes van a una ley cualquiera, por ejemplo, ingresan al Código Civil y Comercial de la Nación, ley 27.500 y pico, bueno, les dice cuándo fue promulgada, sancionada y publicada. Todas las leyes traen, y habitualmente cuando uno nombra una ley, entre paréntesis está la fecha de publicación y las siglas P.O, o sea, Boletín Oficial, que es la fecha en la que esa ley se ha vuelto de, digamos, de aplicación obligatoria. ¿Alguna preguntita, alguna inquietud? Porque es un tema un tanto cariginoso. A ver, acá alguien pregunta algo. Marcelo, sí, adelante. Marcelo. Marcelo. A ver, ahí, hola. Ahí te Sí, escuchamos. Ahí está, no podía activar el micrófono, perdón. Sí, una pequeñísima reflexión que, si me permite, doctor, sí, todo esto que estamos hablando tiene que ver con el sistema de control recíproco que existe entre los poderes. Me ha hecho reflexionar en esa obra maravillosa el doctor Vidal Campos, que si mal no recuerdo se llamaba Derecho Constitucional del Poder, en donde explicaba cómo es que cada uno de los poderes del Estado, porque yo prefiero decir órganos, controlan al otro. Entonces, por ejemplo, el Poder Legislativo tiene una doble función de control, donde un proyecto se origina en una Cámara, que supongamos es la que representa a la nación, va a la otra Cámara que representa a los intereses del federalismo, a las provincias, y luego pasa al presidente al Ejecutivo, que puede vetar, que es uno de las funciones, digamos, de control que tiene el Ejecutivo sobre el Legislativo.
Y bueno, y una pequeña reflexión quería agregar, que el sistema republicano, como es un sistema que nace de una respuesta para limitar el poder de las monarquías absolutas, y por eso establece estos mecanismos de control de poder permanentemente, tiene que ser reforzado, tiene que ser cada vez más defendido y modificado, porque realmente igual pasa, por ejemplo, con el tema, perdón que me extienda un poco, de la reelección indefinida que hablaba recién usted de los integrantes de las cámaras. Es algo que verdaderamente hay que modificar, ese tipo de cosas, porque al momento que se hicieron esas normas era porque, claro, no existía tanta gente que pudiera reunir las condiciones para ser diputados y senadores. Entonces se previó que, bueno, que si tenían que ser indefinidamente, lo fueran. Pero bueno, alternancia en el poder, control recíproco de entre los poderes, todas esas cosas tenemos que debatir, pensar soluciones, sentarnos, consensuar para intentar mejorar el sistema. Eso era todo. Perfecto. Bueno, sería importante siguiendo tu línea de argumentación, sería importante que se diera, digamos, tratamiento al nombramiento de un defensor del pueblo, que es una institución que está, digamos, creada por la reforma del 94 y que tiene un carácter, digamos, muy importante porque puede titular de acciones colectivas en el marco del cual puede actuar en defensa, por ejemplo, de las instituciones, etcétera, y derechos de naturaleza difusa reconocidos por la Constitución Nacional, que, digamos, es un cargo que está vacante desde el 2009, y también es importante, ¿no?, el contralor externo de gestión del Estado a través de la Auditoría General de la Nación, porque justo son la Auditoría General de la Nación, el otro órgano que está en el marco del Congreso, porque digamos que la sindicatura esa hace el contralor interno, pero está en el marco del Poder Ejecutivo. Y nosotros tenemos un sistema, un Poder Ejecutivo muy fuerte. Entonces, habría que encontrar maneras de que no se desmadre el sistema como pasó en los periodos que nos precedieron y que han sido, digamos, un avance permanente del Poder Ejecutivo en distintos ámbitos, con, digamos, la particularidad que se ha desjerarquizado la función legislativa. ¿Por qué? Porque se genera una práctica política consistente en transformar a los legisladores en una suerte de gladiadores que están en conflicto permanente y no, digamos, atienden al principio de, digamos, defender los intereses por los que deben velar, básicamente por la vigencia de la Constitución Nacional. Entonces, esto que pasa es un conjunto de legisladores que son básicamente sometidos a las ideas del Poder Ejecutivo, y esas ideas en conflicto con la Constitución. Este es el problema que tenemos. No es el problema que tenemos ahora, es el problema que tuvimos cuando las instituciones del Estado son secuestradas por, digamos, maneras de ejercer el poder que no se condicen con los principios representativos y de, digamos, de inspiración liberal que construyen nuestra Constitución.
Es la famosa paradoja de Karl Popper. La tolerancia a los intolerantes. En la medida en que tolerás el accionar del intolerante, el intolerante secuestra, porque si ustedes leen la Constitución, como lo estamos viendo, está bastante bien pensado para que funcione como un sistema de, digamos, de contrapesos, pero tenés que llenar el papel, o sea, tenés que tener legisladores que estén a la altura de las circunstancias. Yo cuando estaba estudiando en la facultad, en esa época funcionaba la Biblioteca del Congreso como un lugar de, digamos, de estudio, donde uno podía pedir bibliografía, tenía sobre la calle de Venezuela, a la vuelta de la farmacia del Poder Legislativo, tenía un lugar, la Biblioteca del Congreso, que después se mudó a lo que es el edificio del Banco Hipotecario, que terminó asignado a funciones del Congreso. Pero digamos que desde el 80 y pico, 88, 89 al 90 y algo, era de libre acceso y de consulta, digamos, fácil. No sé cómo será ahora, la verdad, por ahí ahora funciona de nuevo, no tengo idea. Pero en esa época uno podía pedir los diarios de sesiones de las distintas cámaras, porque estaban ahí, estaban al costado, o sea, era como un enorme, digamos, aula que estaba rodeado de unos libros que eran de consulta pública y había bibliografía que había que pedir. Y en esos libros de consulta pública estaban los diarios de sesiones del Congreso. Uno estiraba la mano y estábamos en la época, no me acuerdo, finales del gobierno de Alfonsín, principio del gobierno de Menem. Uno estiraba la mano, agarraba un diario de sesiones de los años 30, de la mal llamada década infame, o de finales del siglo XIX, que estaban ahí, eran documentos históricos, estaban ahí. Y podía leer el tenor de los debates y se asombraba del nivel de erudición de los legisladores. Y vos llegabas a tu casa, prendías la tele y veías lo que estaban debatiendo. Y estamos hablando de una época pretérita todavía, porque estoy diciendo lo que veía yo en la tele en los años 80 y 90, y más allá de que no coincidía con lo que decían la mayoría de los parlamentarios, que en esa época eran radicales, así que... Pero digamos que yo decía, era mucha más erudita la gente en esa época de hacía 70 años, en esa época de hacía 100 años, que la que era contemporánea de los debates que yo veía. Y lamentablemente eso ha continuado degradándose y al día de hoy, con escasas y magníficas excepciones, el nivel de los legisladores no es muy erudito. Uno los escucha, las peleas generalmente no demuestran el fondo de lo, porque puede haber una controversia, incluso puede ser ideológica, pero la cita de las fuentes, la precisión de los datos, la calidad de la oratoria se ha disipado. Y por eso, al no tener, digamos, suficiente argumento, el debate parlamentario queda convertido en una parodia. Entonces la gente empieza a perder el respeto por las instituciones. La gente dice, los diputados no me representan porque cuando los escucho veo que no es, digamos, ilustrativo lo que dicen, no me sorprende lo que están expresando. Entonces, eso, la responsabilidad es de todos, porque a los legisladores los producimos nosotros. Entonces ahí a nosotros es a quienes nos corresponde, incluso una de las funciones de la asociación es instruir e iluminar para que la gente acceda al nivel de conocimiento
que le permita ejercer con responsabilidad sus, digamos, derechos de ciudadanos. Es lo que Sarmiento decía de educar al soberano. Esto es, en un sistema de soberanía popular, deviene fundamental, porque si no tenemos una población capaz de conocer sus derechos, menos va a poder ejercerlos. Esto al punto tal que nosotros estamos acá charlando de un tema que deberíamos tener todos incorporado y resulta una materia novedosa analizarlo. Lamentablemente, esto debería enseñarse en los colegios. En la antigua Grecia, los ciudadanos conocían, a través de la educación, las normas de la polis como un elemento que los identificaba. Si no, no podías ser ciudadano. La educación, ya fuera en Esparta o en Atenas, en Esparta con el agogué, que tenía componente físico, pero también tenías que conocer la constitución de Licurgo. Si no, no, Solón y Licurgo, en Atenas y en Esparta, cómo funciona la eclesía, la asamblea de los ancianos, la jerusía, que son los antecedentes del sistema legislativo nuestro, era fundamental. Y no se enseña esto en la educación básica. Hay que pensar que las nociones del derecho, y no solamente del derecho constitucional, nociones del derecho civil, nociones del derecho penal, más que en la facultad tendrían que estar en los colegios secundarios. Es asombroso como viene gente a consultarte de cosas que vos decís, ¿cómo? ¿Esto no lo sabe? Y la gente no lo conoce, no sabe lo que es un título ejecutivo, no sabe qué es lo que va a pasar si firma un pagaré, no sabe cómo funciona un proceso. Parece que fueran cosas de abogado, pero estas cosas son las que hacen diferente a un sistema de, digamos, estamentos cerrados de un sistema de representación popular. ¿Por qué? Y porque podés tener todos los derechos consagrados en una constitución que nadie conoce, y entonces un grupo de abusadores pueden llevar de las narices a la población a suscribir cualquier disparate para, digamos, apropiarse de la suma del poder público y ejercerlo a su exclusivo beneficio. Y ahí estamos en una condición peor que en una monarquía absoluta, porque no tenés un estamento de límite que podrías tener incluso en un régimen del tipo teocrático, porque acá no hay con qué decirle que no al tirano. Hay una diferencia grande entre el tirano y el autócrata. El autócrata gobierna por sí mismo, pero sujeto a algún tipo de reglas y principios. Es difícil oponérselos. ¿Por qué? Y porque tiene la suma del poder público. Pero también está limitado, está constreñido por una moral social. Entonces va a tener que respetar ciertos canales. Ahora, en una democracia popular, entre comillas, como se llamaban ciertos regímenes hasta la caída del muro de Berlín, ¿no? Eran República Popular. No sé si ustedes se acuerdan. Bueno, China se llama República Popular China, por ejemplo. Si vos no podés acceder a un conocimiento de tus derechos, ¿cómo los vas a oponer a el magistrado o al legislador o al, digamos,
detentador del poder que te quiere hacer creer determinadas cosas. Por eso pienso que es esencial en este sistema que la población tenga un nivel de instrucción alto en lo que respecta al funcionamiento del derecho. Y es lamentable que no suceda así. O sea, la Facultad de Derecho es la que tiene más alumnos. Si ustedes se van a fijar, hay más alumnos de Derecho que taxistas hoy. De hecho, taxistas hay cada vez menos por la competencia de Uber, y alumnos de Derecho hay cada vez más, y yo lo puedo ver en las aulas que tienen un concepto muy limitado de lo que están estudiando. Algunos creen que son mercenarios que van a salir a utilizar la ley para obtener beneficios con independencia de la justicia, y otros creen que el derecho es lo que le parece a la mayoría y no que esa mayoría tiene que respetar los principios básicos de la convivencia, que son la propiedad, la libertad y la vida. Así que, bueno, disculpen la digresión, pero bueno, era importante decir esto. No sé, ¿alguien quiere expresar algún otro tema? Laura, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer, Daniel, como ¿Cómo tu, estás? tu primera exposición. Eh, yo me voy a autoproclamar dinosaurio porque voy a decir que cuando yo iba a la escuela secundaria existía una materia que vos te vas a acordar, instrucción cívica. Y es más, después voy a buscar, porque en mi escuela además, en cuarto y quinto año, nos daban distintos tipos de derecho como materia. Entonces uno salía formado como ciudadano. O sea, lo que han hecho con la educación no, no es casualidad. Y otra cuestión para mí que está bastante vapuleada también es la cuestión de la moral. La gente ya no distingue lo que está bien de lo que está mal. Y esos son los representantes que después a dedo son puestos en las listas y llegan y acceden, por ejemplo, a la Cámara de Diputados. Yo te voy a recordar, hoy está en boga Saracho, creo que es una diputada, y yo me acuerdo en el año 2008, 2009, no me acuerdo el nombre de pila, sí el apellido, de Petri. Entonces, cuando vos ves esa calidad en la legislatura, en el Congreso, uno tiene que pensar que estamos realmente en problemas. Con una educación destruida y con una representación en el poder legislativo de ese tipo de calidad, estamos complicados. Un comentarito nada más fue. Muchas gracias. Comparto totalmente. Ahora estaba analizando, justamente viendo lo que yo en la primera vez que hablamos les comenté, que nosotros tenemos un artículo 77 de la Constitución Nacional, un artículo 75, perdón, con sus incisos 22 y 23, que nos permiten la recepción de los tratados internacionales como ley supraconstitucional. De manera que estamos incorporando a nuestro derecho positivo una cantidad de normativa que puede estar en colisión con los principios pétreos de nuestra Constitución. Ahora, justamente como salió en la charla el tema de la representación digamos, de género en el ámbito del Congreso, me acordé del tema de la ley de cupo, que estuvo vigente hasta el 2017 y que fue reemplazada por la ley de paridad de género. La ley de cupo creo que salió sancionada en 1996 durante el gobierno de Menem.
y luego fue reemplazada por una ley más estricta que es la 27.412, que es la que está vigente ahora y que de alguna manera les debía, porque lo mencioné, dije, lo vamos a ver juntos, porque no sé hasta dónde llega. Yo recuerdo lo que decía la ley de cupo, y ahora acá tenemos esta ley que tiene 10 artículos. Y justamente cuando estaba analizando las funciones del defensor del pueblo, me encontré que el último defensor del pueblo había ejercido, digamos, como representante de intereses difusos en el marco de cuestiones de derechos humanos. Entonces, ahí me surgió otra inquietud en relación a esto. Pero vamos con la ley de cupo femenino, que es la que era la 24.012. Esta ley determinó que al menos el 30% de las listas de candidatos que presentaran los partidos en elecciones estuviera ocupado por mujeres. Se sancionó el 6 de noviembre del 91 y estuvo vigente hasta el 2017. Ahora fue reemplazada por la ley de paridad de género. Esta tiene las normas que vamos a ver ahora, que dice así. Modifícase el artículo 60 bis del capítulo 3º, oficialización de listas de candidatos del título 3º de actos preelectorales del Código Electoral Nacional, que quedará redactado de la siguiente manera. Y dice esto, 60 bis. Requisitos para la oficialización de las listas. Las listas de candidatos, candidatas que se presenten para la elección de senadores, senadoras nacionales, diputados, diputadas nacionales, parlamentarios, parlamentarias del Mercosur deben integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde la primer candidato o candidata titular hasta el último, y así todo, ¿no? Con A, como si el plural masculino no fuese el genérico en la lengua española. Las agrupaciones políticas que hayan alcanzado en las elecciones primarias el 1,5% de los votos válidamente emitidos, esto es lo que yo les comentaba recién, porque forma parte del Código Electoral, lo que se llama la barrera, digamos, o zócalo, digamos, que limita el sistema, ¿no? El 1,5% de los votos válidamente emitidos en el distrito de que se trate deberán presentar una sola lista por categorías, no admitiéndose la coexistencia de listas aunque sean idénticas entre alianzas o partidos que le integran. Las agrupaciones políticas presentarán juntamente con el pedido de oficialización de listas datos de filiación completo de sus candidatos, candidatas, el último domicilio electoral y una declaración jurada suscrita individualmente por cada uno o una de los candidatos, candidatas, donde se manifieste no estar comprendido, comprendida en ninguna de las inhabilidades previstas por la Constitución Nacional, en este código, en la Ley Orgánica de Partidos Políticos, en la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos y en el protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur. Bueno, y sigue, ¿no? No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos, o sea, el tema del intercalamiento. Modifícase el 157 del capítulo 3º de la elección de senadores nacionales, el título 7º del Sistema Nacional Electoral del Código Electoral Nacional, que quedará redactado de la siguiente forma. El escrutinio de cada elección se practicará por lista sin tomar en cuenta las tachas o sustituciones que hubiera efectuado el votante. Resultarán electos 2 titulares correspondientes a la lista del partido de alianza que obtuviera la mayoría de los votos. La segundo titular, acá está. En el caso de muerte, renuncia, separación o inhabilidad o incapacidad permanente de una senadora nacional de la lista que hubiera obtenido la mayoría de votos emitidos, lo sustituirá la senador suplente de igual sexo.
si no quedaran mujeres en la lista, se considerará la banca como vacante y será de aplicación el artículo 62 de la Constitución Nacional. O sea que esto en la práctica implica el 50% de, digamos, de representación de mujeres, sin tomar en cuenta que, digamos, la condición para la elección de los representantes está dado por la idoneidad para el cargo y no por una condición de género. Porque si adoptamos ese criterio, estamos violando el principio de igualdad ante la ley establecido por la propia Constitución Nacional en el artículo 16. Estamos generando una prerrogativa de sangre porque el ADN de una persona es XX o es XY. Entonces, me parece que yo respeto que es positivo que en un Estado, digamos, pluralista, las mujeres tengan libre acceso a, digamos, al ejercicio de las funciones políticas, porque no podría ser de otra manera si gozan de la condición de ciudadanos. Ahora bien, si tiene que ser necesariamente 50 y 50, es como que estamos forzando la representación incluso por arriba del sistema de, digamos, de representación, tomando en cuenta lo que habíamos hablado, el sistema, digamos, de representación proporcional, porque si en un distrito determinado, cosa que sucede, por ejemplo, en lugares desfavorables, la mayoría de la población es masculina, en la Antártida, en Ushuaia, en algunos lugares de la Patagonia. ¿Cómo van a hacer para que esa representación equitativa respete la proporcionalidad en relación al género? Le estamos dando un privilegio entonces a las chicas. ¿Sí? No tengo nada contra las chicas, pero en la Antártida hay, no sé, 45 personales de Fuerzas Armadas y de Seguridad, de los cuales 5 son mujeres. No tiene representación de por sí la Antártida, digo, porque está comprendida en la provincia de Antártida, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. Pero, a ver, si fuese un distrito electoral, como de hecho lo es, porque se vota en forma, digamos, van allí a tomar el voto, hay que tomar en cuenta además que es una circunstancia novedosa porque originalmente el personal militar no tenía DNI, tenía cédula militar, pero desde el gobierno de Menem para acá pueden votar y tienen DNI, no cédula militar. Entonces, esto genera un punto a tomar en cuenta. Ahora, con el tema de las políticas de género y los tratados, hay un comentario, los tratados internacionales que recepcionamos por el solo hecho de que sean, digamos, refrendados por la Argentina y que sean implementados, porque no solamente ratificar el tratado, sino que tiene que haber una ley que, digamos, lo sanciona, si no, no tiene aplicación. Esto hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, la ley 26.061, que es la que, digamos, defiende los derechos de niños, niñas y adolescentes, es el resultado de la suscripción del Tratado de la ONU del año 1979 de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, lo que dice la normativa allí no nos, digamos, no nos pone en un problema. Algunas normas sí podrían ser, digamos, para tomar en cuenta. Pero por esta vía se generan conflictos
y se van a generar más en tanto y en cuanto se están adoptando los principios que surgen de organismos que, digamos, generan legislación internacional y que nosotros al suscribir el tratado estamos obligándonos en ese sentido. Y habitualmente cuando se discute una ley para, digamos, sancionar aquí un tratado que ha sido refrendado por el Ejecutivo, se hace a tabla cerrada, digamos, se hace a libro cerrado, porque es una política de Estado. Entonces ahí nos vamos a encontrar en muy poco tiempo, si ya no estamos, con un conflicto grande de legislación supraconstitucional y normas emergentes de nuestra Constitución. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el reconocimiento del supuesto derecho al aborto. Si se suscribe, no en esta gestión, pero, por ejemplo, se han suscrito documentos que no sé si han sido sancionados, que parten de la base de reconocer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo por parte de la mujer como un derecho humano fundamental. ¿Y cómo hacemos para lograr una congruencia entre estos postulados y el texto constitucional pétreo nuestro, que no puede ser reformado, en donde se está reconociendo el derecho de la vida humana desde la concepción? Ahí tenemos este es un tema que me gustaría, si a ustedes les gusta, desarrollar en extenso en una próxima charla. Lo de hoy fue más bien funcional porque analizamos cómo, digamos, es digamos, la mecánica de la sanción de las leyes, cómo funciona el Congreso argentino, cómo se ejerce el derecho a veto por parte del Ejecutivo, qué sucede si y en qué casos, digamos, el Congreso puede lograr superar el veto del Ejecutivo, qué sucede cuando fracasa el intento de superar ese veto. Entonces esto es bueno tenerlo a mano porque es instrumental, nos permite conocer dónde están estas normas y cómo es que, digamos, cómo es que funciona nuestro sistema. Y también saber que en el mundo hay otros sistemas de naturaleza parlamentaria, que tienen una mayor autoridad y una mayor centralidad en el poder legislativo, porque es de allí de donde surge quien ejerce el poder legislativo, el ejecutivo. El caso del canciller, el caso del primer ministro y las instituciones, digamos, que hacen el contralor de constitucionalidad de las normas en esos sistemas parlamentarios, o sea, la existencia de tribunales supremos de constitucionalidad, que es un ingrediente que nosotros no tenemos en nuestra Constitución. Es importante esto tomarlo en cuenta, porque en nuestro sistema constitucional la declaración de inconstitucionalidad de una norma no se realiza en abstracto, cosa que la persona a pie que está en la calle dice, van a declarar inconstitucional tal o cual ley. Bárbaro. Andá y pedilo en el caso que tengas una controversia, un litigio, y consideres que la norma que se te aplica es inconstitucional, porque ¿quién va a determinar la inconstitucionalidad? Va a ser el juez en el caso concreto tuyo en esa controversia. Pero por más incluso que la Suprema Corte lo haya declarado, eso no es vinculante, y esto es importante que la gente lo sepa,
para los tribunales inferiores. El caso más clásico es que existen salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que han declarado la inconstitucionalidad del decreto 73 del 2023 y de la ley Bases, y salas que todavía no tienen un pronunciamiento. Hay fueros en los que se ha declarado la inconstitucionalidad de ciertas normas y en otros no. Adelante, sí, ahí alguien está, Fabricio pregunta algo. Sí, porque capaz que le falta a esa ley, le falta sustento político. Ese es uno de los problemas también. Claro, pero ojo, porque lo que vos decís es la legitimidad de la norma. Yo lo que estoy diciendo es, estoy viendo otro aspecto del problema. La legitimidad de la norma es una cuestión que está relacionada con el sustento político, pero aun cuando carezca de legitimidad y tenga validez formal, si esa norma no es declarada inconstitucional en el caso concreto en el que vos estás peticionando al juez que resuelva una controversia y deseche esa legislación por inconstitucional, la norma va a ser aplicable. Mientras que en un sistema que tiene un Tribunal Supremo de Constitucionalidad, el tribunal se aboca a declarar la inconstitucionalidad de una norma sin necesidad que ningún particular se lo plantee. Y lo que resuelve luego es obligatorio erga omnes, es obligatorio para todos. O sea, por ejemplo, en Alemania Federal se determina que una norma es inconstitucional, lo determina el Tribunal de Constitucionalidad, y esa norma es como si estuviera derogada, no tiene aplicación, más allá que haya sido sancionada y ratificada sancionada por el Bundestag, el Bundesrat la haya aprobado y haya sido publicada. Fíjense que allí no se necesita, digamos, la promulgación por parte del canciller, es el Bundesrat el que hace esto. El Tribunal de Constitucionalidad desecha y se acabó la norma. En cambio, acá, en nuestro sistema, para que la norma sea declarada inconstitucional, tiene que intervenir un tribunal de grado, no un tribunal de alzada, o sea, puede hacerlo un tribunal de alzada también, pero siempre en el marco de una controversia concreta y con aplicación específica a ese caso concreto. Luego esto se convierte en un antecedente, y a menos que un tribunal de alzada en su conjunto promulgue lo que se llama un plenario, que esto también hay que ver porque Cristina en su momento quiso crear las cámaras de casación. Eso, cuando veamos el Poder Judicial, lo tendríamos que analizar. En muchos casos no se crearon las cámaras de casación. ¿Por qué? Porque se, digamos, reformó el Código Procesal y se eliminó el recurso de inaplicabilidad de la ley, que era el que te permitía convocar al plenario. Lo voy a explicar con más cuidado para que ustedes observen cómo es un asunto. Suponte que has impugnado una norma por inconstitucional y que has citado antecedentes con menos de 10 años de antigüedad en los que se resolvió la inconstitucionalidad de esa norma por distintas salas de un tribunal de apelación. Entonces vos solicitás, interponés el recurso de inaplicabilidad de la ley y solicitás que se reúnen en pleno todas las salas de esa Cámara y declaren la inconstitucionalidad. Suponte que tenés suerte y te lo conceden. Entonces va a haber lo que se llama un fallo plenario. Y en ese caso, y solamente para todos los tribunales inferiores
dependientes de esa Cámara de Apelaciones, va a ser aplicable ese antecedente jurisprudencial, fallo plenario, que decreta la inconstitucionalidad de una ley. Y en ese caso, sí, vos sabés que en el fuero laboral se declaró tal cosa y hay un plenario. Entonces, en ningún tribunal laboral de esa jurisdicción vas a poder invocar esa norma porque ha sido declarada inconstitucional. Pero por ahí en otra provincia no es así, ¿me entendés? Entonces esto es importante verlo porque nosotros siempre tenemos esa visión superficial que esta norma es inconstitucional o aquella norma es inconstitucional. Es inconstitucional siempre y cuando sea declarada como tal en un caso concreto a petición de una parte en un juicio. Pero para que la norma sea inconstitucional, erga omnes, en todos lados, el propio Congreso la tiene que derogar y manifestar que lo hace porque es inconstitucional. Una pregunta antes. Lo que tarda en reglamentarse una ley recién discutida en el Congreso, porque tiene que pasar la firma del presidente por el boletín oficial y después de unos meses reglamentarse esa ley o ponerse en práctica en la sociedad. O sea que Claro, eso también hay que tomar en cuenta que el decreto reglamentario es el que va a tornar operativa la norma, porque muchas veces hay leyes que no necesitan un decreto reglamentario para implementarse, porque son de una aplicación directa, no precisan, digamos, la existencia de una reglamentación. Pero muchas otras leyes necesitan o la organización de algún tipo de ente para su aplicación, o es conveniente especificar particularidades que son necesariamente competencia del Poder Ejecutivo. Entonces ahí es donde se dicta el decreto. Habitualmente cuando una ley es iniciativa del Poder Ejecutivo, o sea que ha sido el Poder Ejecutivo el que la planteó a las cámaras, habitualmente el decreto surge con naturalidad. A los 10 días de promulgada ya se dicta un decreto reglamentario. El problema es que muchas veces sucede al revés y como hay gestiones en las cuales la figura presidencial está un tanto, por ejemplo en la de la Rúa, me acuerdo que pasaba esto, o en la de Alfonsín, la normativa ha sido reformada y luego resultó promulgada, pero lo que el presidente intentaba al mandar el proyecto no es lo que surgió del Parlamento. Entonces, en esos casos, el Poder Ejecutivo se abstiene de reglamentarla y de esa manera evita la aplicación de una normativa que sí requiere reglamentación y que no le conviene, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que había surgido una ley de sindicatos en la época de Alfonsín, que Alfonsín quería hacer una reforma de los sindicatos. Bueno, no salió lo que él quería, salió otra cosa y luego nunca se reglamentó. Allá en el año 85, 86, y después son normativas que caen en desuetudo, ¿no? Esto, o por ejemplo la ley capital, cuando se quiso trasladar de, digamos, de la capital federal de Buenos Aires a Viedma, Carmen de Patagones, la ley se dictó, pero nunca se implementó. El decreto no se sancionó porque era imposible, digamos, obtener, digamos, la financiación necesaria. Ven, ahí eso es materia justamente de la, digamos, más que de la Sindicatura General de la Nación, que está en el ámbito del Poder Ejecutivo, sí de el otro organismo que mencionábamos recién, tanto de la Defensoría del Pueblo como de la Auditoría General de la Nación, que está en el ámbito del Congreso. Porque es ahí donde se puede discutir qué fondos se están disponiendo para implementar o no una normativa, si se está haciendo un uso espurio de esos fondos. Eso es ámbito de la auditoría. Eso, si funcionaran estos organismos
con el espíritu autárquico que la Constitución les otorgó, tendríamos un Estado de Derecho mucho más, de mucha mayor calidad. Bueno, señoras y señores, damos por finalizada la masterclass del doctor Daniel Fonseca. Los vamos a estar invitados a una próxima, que será dentro de 15 días, y bueno, en el medio obviamente habrá otras charlas. Les agradecemos a todos por estar, y bueno, un abrazo grande. Gracias, les mando un saludo a todos, muchas gracias. Gracias.